profe. Ah, perfecto. Bueno, pues entiendo que no hay preguntas, no tenemos dudas, entonces, si les parece bien, vamos a arrancar con la lección número 3, ¿sí? Ustedes pueden ver en el programa, en sus respectivos programas, el desarrollo de la lección. Y la lección básicamente hace referencia a fuentes internas y fuentes convencionales, y luego nos va mostrando algunas de las normas a las que hace referencia como fuentes. Yo quiero sí señalarles, me gustaría que pudieran ver en sus respectivos programas, o analizarlo luego, que vamos a hacer un pequeño cambio de enfoque, pero por simplificar la cuestión de las fuentes, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué podemos entender por... parece que algunos compañeros tienen problemas. Denme un segundito para entrar. Yo no les veo en... Bien, disculpen, es que parece que algunos estaban con problemas. Bien, les decía que lo que vamos a hacer es tratar de simplificar la estructura del análisis de la lección número 3, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es partir de donde dejamos ayer, por lo menos uno de los puntos, que es el relativo a la ubicación del derecho internacional privado en el ámbito del conjunto del ordenamiento jurídico nacional. Decíamos que el derecho internacional privado es una porción, una parte de ese ordenamiento jurídico nacional, que no es un ordenamiento jurídico distinto al ordenamiento jurídico nacional, que no es un ordenamiento supranacional, que en ese sentido no es un ordenamiento internacional, es decir, no es un conjunto de normas entendido en sentido amplio, en el que podemos incluir normas como o fuente normativa como la costumbre o como la jurisprudencia o los mismos tratados internacionales. Lo que decíamos que es un conjunto de principios y normas jurídicas que se encuentran dentro, o están incorporadas dentro del ordenamiento jurídico nacional. Ese ordenamiento jurídico nacional, por tanto, hace que el derecho internacional privado sea o tenga la misma categoría que las demás fuentes de otras materias reguladas en nuestro ordenamiento jurídico nacional, desde la Constitución Nacional para abajo. Es decir, el derecho internacional privado, por la materia regulada, es internacional, pero por la fuente normativa es parte del ordenamiento jurídico nacional. No es un ordenamiento supranacional, no es un ordenamiento internacional, no es propiamente un ordenamiento extranjero, aunque eso pudiera prestarse a alguna confusión, como veremos en la siguiente lección, cuando hablamos de aplicación del derecho extranjero, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y vamos a tener oportunidad de analizar. Bien, hecha esa aclaración, tenemos que hacer una primera distinción de las fuentes normativas, es decir, ¿dónde encontramos las fuentes del derecho internacional privado? Podemos hacer una primera clasificación, que sería las fuentes de origen interno, es decir, sí, Francisco, te escucho. Profesor, una consulta, porque no entendí bien. Entonces, el derecho internacional privado tiene dos fuentes. Una fuente normativa que es la nacional y una fuente internacional, ¿puede ser? Sí, Si correcto. entendí bien. Sí, es correcto. No. Pero ¿de qué trata, profesor, la fuente internacional? Esa parte es lo que no entendí bien. Ahora iba a entrar justamente en eso, Francisco. El ordenamiento jurídico, pero no es la única materia. O sea, quiero que tengan bien en cuenta, por ejemplo, cuando suscribimos tratados internacionales en materia de niñez y adolescencia, no quiere decir que esos tratados internacionales hagan que la materia como tal sea una materia de derecho internacional por sí misma. ¿Está? La cuestión es que esa... Denme un segundo porque
creo que tuvimos algunos problemas, les decía, porque tampoco les veía en la sala de espera. Pero ahora estamos 41 personas, así que bienvenidos a los que se acaban de incorporar. De todas formas, estábamos arrancando la clase y voy a, si me permiten los compañeros que ya estuvieron antes, voy a repetir la primera parte de cómo estuvimos arrancando, como para que la clase les sirva a todos, cómo acabamos de arrancar realmente, ¿no? Decía que hoy vamos a ocuparnos de la lección número 3. La lección número 3 refiere a las fuentes del derecho internacional privado. Y el punto de partida, el primer punto que tenemos que tocar para abordar la cuestión de las fuentes es la cuestión de que dejamos ayer justamente cuando hablábamos de la ubicación del derecho internacional privado en el ordenamiento jurídico. Y decíamos que el derecho internacional privado no es un derecho o un ordenamiento jurídico distinto, separado o alejado del ordenamiento jurídico nacional, del ordenamiento jurídico paraguayo o el de cualquier otro ordenamiento jurídico de cada uno de los estados cuando hablamos de ese derecho en particular. El derecho internacional privado forma parte de la estructura del sistema del derecho de cada uno de los estados, como puede ocurrir con el sistema jurídico nacional, el sistema jurídico paraguayo. Entonces, está inmerso desde la Constitución hasta una ley, un decreto, códigos, reglamentos, etcétera. Siempre que lo que va a definir que la materia o la norma es de derecho internacional privado es la cuestión regulada, es decir, el asunto regulado, el supuesto regulado. Eso es lo que define que sea una cuestión de derecho internacional privado. Cuando la cuestión regulada es una cuestión que tiene que ver con una situación jurídica privada internacional, tenemos que decir que esa norma es una norma que regula el derecho internacional privado o que forma parte del derecho internacional. En ese sentido tenemos fuentes, decía yo, vamos a simplificar la estructura de la lección número 3 y vamos a empezar diciendo que el derecho internacional privado tiene fuentes de origen interno y tiene fuentes de origen convencional. Eso es lo primero. Decimos que las fuentes de origen interno son desde la Constitución, las leyes, podrían ser decretos, podrían ser incluso ordenanzas municipales, dependiendo de la cuestión que sea regulada. Es decir, toda norma que regule una cuestión de derecho internacional privado, con independencia de cuál sea su rango jerárquico, esa norma será de derecho internacional privado. Todo ese conjunto normativo lo meteremos, por decirlo de alguna forma, en el cajón de las fuentes normativas internas. Y las fuentes normativas convencionales serán los tratados, los acuerdos internacionales, las convenciones internacionales, con independencia de cuál sea la denominación que se utilice. Realmente son tratados internacionales, por lo menos según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Todos estos acuerdos internacionales, cuando los mismos regulen una situación jurídica privada internacional, también serán fuente de nuestro ordenamiento jurídico en materia de derecho internacional privado. Recapitulo. ¿Qué es lo que hace que una norma sea fuente del derecho internacional privado? No es dónde esté inmerso, sino sobre todo cuál es la cuestión regulada. Y esto además tiene especial trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico porque nosotros en Paraguay no tenemos, como podría existir en otros países, un código de derecho internacional privado o una ley de derecho internacional privado en el cual se recojan todas las normas que regulen las situaciones jurídicas privadas internacionales. Como yo les decía ayer ya, el ordenamiento jurídico en esta materia se encuentra bastante disperso. Es decir, las normas de derecho internacional privado están muy dispersas. Tenemos normas de derecho internacional privado en el título preliminar, ahí tenemos agrupadas una buena cantidad de artículos que regulan la cuestión, pero durante el desarrollo del Código Civil encontramos también disposiciones normativas que regulan situaciones de derecho internacional privado.
y que por tanto son fuente normativa del derecho internacional privado, porque se ocupan de la materia, regulan la materia objeto, el objeto de nuestra materia. Entonces, decíamos, el primer problema o la primera dificultad con la que nos encontramos, a diferencia de lo que podríamos decir, por ejemplo, cuando estudiamos derecho de sucesiones, sencillamente nos vamos al libro quinto del Código Civil y estudiamos las disposiciones de ese libro y podemos decir que todas o la gran mayoría de las disposiciones que tienen que ver con el derecho de sucesiones las podemos encontrar en esa norma, perdón, en ese libro, y por tanto vamos a tener ahí sistematizadas todas las disposiciones del derecho de sucesiones. Bueno, pues eso no ocurre con el derecho internacional privado. En el derecho internacional privado vamos a encontrar normas en el Código Civil, vamos a encontrar no solo en el Código Civil en algún apartado, porque podría ser que en el Código Civil, como ocurre por ejemplo en el nuevo Código Civil argentino, donde se establece un capítulo, un libro completo donde uno puede decir, estas son las disposiciones de derecho internacional privado. Entonces también están agrupadas. En nuestro Código Civil, como les digo, tenemos desde el título preliminar un buen número y luego pasando por los diferentes libros del Código tenemos disposiciones dispersas. De hecho, una de las tareas que vamos a asignarnos seguramente con el correr de las clases en esta o en la siguiente, la tarea va a ser encontrar una norma, o dos o tres, o las que puedan, que regule situaciones jurídicas privadas internacionales. Es decir, encontrar un artículo que se ocupe y que regule una cuestión de derecho internacional privado. Con independencia de cuál sea el tema, lo que nos interesa es identificar la norma como tal. Bien, primera dificultad. Esas normas están dispersas en el Código Civil, pero también están dispersas o aparecen o tenemos algunas disposiciones de derecho internacional privado en el Código Procesal Civil, en el Código de Organización Judicial, en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la Ley de Adopciones, en el Código Laboral, en el Código Procesal Laboral, etc. Sí, Francisco. Profesor, sin querer se me prendió mi micrófono. No te preocupes. Bien, disculpe. No te preocupes. Entonces, la primera dificultad es que tenemos normas, y por llamarlo de forma más específica todavía, tenemos artículos en diferentes cuerpos normativos, pero que son cuerpos normativos de origen exclusivamente interno, es decir, desde leyes para abajo, es decir, que pasan por un proceso normativo, pero que pueden ser leyes, decretos, etc. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos disposiciones normativas o fuentes normativas de origen convencional, que son básicamente los tratados, acuerdos o convenciones internacionales. Cuando estos tratados o estas convenciones o estos acuerdos regulen una cuestión de derecho internacional privado. Y les pongo un ejemplo. Si de lo que se trata es de regular, por ejemplo, Paraguay ratificó la Convención de la CIDIP sobre cuestiones generales de derecho internacional privado. Evidentemente, como su propio nombre lo indica, esa convención regula cuestiones generales de derecho internacional privado. Y como tal, esa norma, entonces, es una norma que forma parte de las fuentes del derecho internacional privado paraguayo. Se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico y la fuente es convencional. Existirán otros tratados, por ejemplo, el que establece la creación y por tanto la adhesión de Paraguay a las Naciones Unidas, por ejemplo, es un tratado internacional, pero la materia regulada no es una cuestión de derecho internacional privado, sino es una cuestión de derecho internacional público. Algún tratado de extradición que Paraguay tiene suscrito, por ejemplo, tampoco es una cuestión de derecho internacional privado, es una cuestión de derecho internacional público, porque la materia regulada en ese tratado no es una cuestión de derecho internacional privado. Las
los tratados de doble nacionalidad que Paraguay tiene suscritos con, por ejemplo, España o con, por ejemplo, Italia, son tratados que no regulan cuestiones de derecho internacional privado, sino cuestiones de derecho público. Por tanto, esas materias no caen, o esos tratados no son fuente del derecho internacional privado. ¿Dónde encontramos estas normas? Pues tampoco tenemos un único conjunto de tratados internacionales o de convenciones internacionales que se ocupen de la materia. Por tanto, también tenemos un cierto grado de dificultad. Ahí podemos decir, por ejemplo, que si existe algún grupo de tratados, los podemos ir catalogando como los tratados de Montevideo de 1889. Este conjunto de tratados, porque es más de un tratado y los pueden ir buscando, incluso los van a tener esto en internet, etcétera, pero yo les voy a ir proveyendo también las partes correspondientes de los diferentes tratados que vayamos utilizando en las diferentes clases, para que sepan exactamente cuáles son las normas que vamos a ir utilizando. Pero ese conjunto de tratados, en principio, establece la cuestión del derecho internacional privado y se regula. Sin embargo, por ejemplo, van a ver que también tenemos otro grupo que se dieron 50 años más tarde, que son los tratados de Montevideo de 1940. Estos tratados fueron elaborados y fueron ratificados buscando, o que tenían como objetivo, derogar la vigencia del grupo de tratados de 1889, buscando renovarlos, modificarlos, etc. Sin embargo, los tratados de 1889 fueron ratificados inicialmente por Argentina, por Uruguay, por Perú, por Bolivia y por Paraguay, es decir, por 5 estados. Y cuando llegó el momento del estudio y ratificación de los tratados de Montevideo de 1940, que tenían por objetivo renovar los tratados de 1889, estos solo fueron ratificados por Argentina, por Uruguay y por Paraguay, y no fueron denunciados por estos países los otros tratados. ¿Por qué? Porque esperaban que tanto Perú como Bolivia ratificaran los tratados de 1940, cosa que nunca ocurrió. Al no haber ocurrido esto, lo que significa es que los tratados de 1889, si lo miramos desde la óptica de Paraguay, siguen vigentes, a pesar de la ratificación de los tratados de 1940, siguen vigentes entre Paraguay, Bolivia y Perú, con lo cual tenemos un grupo de tratados que siguen vigentes para Paraguay, y tenemos otro grupo de tratados que en 1940 fueron ratificados por Paraguay, pero que solo los vincula con Uruguay y con Argentina. Es decir, el grupo de tratados de 1889 está vigente para Paraguay y lo vincula con Bolivia y Perú. Y el grupo de tratados de 1940 lo vincula con Uruguay y Argentina. Por tanto, tenemos dos grupos de tratados que regulan esencialmente, como vamos a ir viendo más adelante, las mismas cuestiones. Y estos son los conocidos como tratados de derecho internacional privado. Sin embargo, les quiero hacer notar un pequeño detalle importante. Cuando ustedes revisen estos tratados, van a ver que hay alguno, por ejemplo, que regula cuestiones de derecho penal, es decir, derecho penal internacional. Hablan de extradición, etc. La pregunta que les planteo inmediatamente es, este tratado, a pesar de decirse parte de los tratados de derecho internacional privado, ¿es un tratado de derecho internacional privado, sí o no? Si es una cuestión de derecho penal, doctor, sería derecho internacional público. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre? Para que vean que estas disquisiciones, estos análisis, ya tienen sus años y que en su momento generaron las mismas confusiones. Bueno, hoy ya está mucho más claro, pero generaron unas confusiones, tanto es así que incluso los estados, cuando se pusieron en marcha para desarrollar un conjunto de tratados de derecho internacional privado, cometieron el error, por decirlo de alguna forma, de incluir
en ese grupo de tratados cuestiones que no son propiamente de derecho internacional privado. De hecho, eso vamos a encontrar que existe ahí. Hoy lo que ocurre es que nosotros sabemos que esta cuestión vincula a Paraguay, son tratados que están absolutamente vigentes entre Paraguay y estos estados, pero que no son cuestiones de derecho internacional privado, no son objeto de nuestra materia. Entonces, tenemos dos características respecto de los tratados y respecto de las leyes también, ¿sí? O de las fuentes internas. Es la siguiente. Aunque la norma lleve el título, el nombre, la denominación, o como queramos decir, de que es un tratado de derecho internacional privado, si ese tratado no regula situaciones jurídicas privadas internacionales, ese tratado no es una fuente normativa del derecho internacional privado. Si un tratado internacional o una ley no lleva el nombre de o la referencia hacia el derecho internacional privado, pero se ocupa en alguno de sus artículos, por lo menos, de situaciones jurídicas privadas internacionales, esos artículos, por lo menos, o todo el tratado, si todo el tratado se ocupa de esas cuestiones, serán de derecho internacional privado y, por tanto, será fuente normativa. En materia de fuente interna, como les decía, vamos a ir conociendo las disposiciones puntuales, pero lo importante aquí es saber que vamos a encontrar artículos o normas de derecho internacional privado en las fuentes internas dispersas en todo el ordenamiento o en casi todo el ordenamiento jurídico nacional. Seguramente no vamos a encontrarlos en leyes tributarias o en leyes penales, pero sí vamos a encontrarlos en todas las normas del derecho civil en general. Vamos a encontrar por lo menos algunas normas. Y también en el derecho procesal civil. Lo mismo puede ocurrir a nivel de tratados, aunque en el marco de los tratados tenemos un cierto mayor orden. Como les decía, tenemos un bloque de tratados de Montevideo de 1889, tenemos otro bloque de tratados de derecho civil de derecho internacional privado de Montevideo de 1940, y luego tenemos la serie de tratados que se fueron suscribiendo en el ámbito interamericano, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos, que se conocen con las siglas de CIDIP, C-I-D-E-P, CIDIP, que hacen referencia a las conferencias de derecho internacional privado que se dan en el ámbito americano, ¿vale? En el ámbito interamericano, ¿sí? En este ámbito se fueron desarrollando ya una gran cantidad de tratados internacionales. De hecho, ustedes pueden acceder a la página de la OEA, donde están todos los tratados, y nosotros vamos a ir ocupándonos de varios de estos tratados en el transcurrir de las clases. ¿Qué es lo importante que tenemos que destacar de esto? Primero, que estos tratados tienen que pasar por el mismo proceso que pasa en cualquier tratado internacional para que se incorpore y pase a formar parte de las fuentes normativas de nuestra materia. Y en el ámbito de la CIDIP, no todos los tratados, no todas las convenciones fueron ratificadas por Paraguay. Y por tanto, no todas forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces va a ocurrir o puede ocurrir que encontremos convenciones interamericanas que tratan una determinada materia, pero que no han sido ratificadas por Paraguay, por ejemplo, y que por tanto no forma parte de nuestras fuentes normativas. Recapitulo. Tenemos dos fuentes normativas de principio, como grupos. Primero, las fuentes internas, que son principalmente los códigos de todas las materias, especialmente el Código Civil, pero encontramos también artículos o normas dispersas en otros códigos y en otras leyes. Por otro lado, las fuentes normativas convencional, que está integrado principalmente por los tratados de Montevideo de 1889, los tratados de Montevideo de 1940 y los tratados o las convenciones que se dan en el ámbito de la OEA, en el ámbito interamericano, conocidos como CIDIP. Dentro de una categoría, aunque la división que vamos a hacer es más teórica que real, porque no hay diferencia sustancial en cuanto al origen de las fuentes normativas a las que voy a hacer referencia ahora, pues tenemos que mencionar
las que son de origen del derecho, podríamos decir, desde el derecho comunitario, del derecho de la integración, ¿no? No existe propiamente un derecho comunitario en el ámbito del Mercosur, sí podemos hablar de un derecho de la integración. Ese derecho, o en ese ámbito, también se han desarrollado normas de derecho internacional privado, es decir, normas que regulan situaciones jurídicas privadas internacionales. Existiendo este tipo de normas, tenemos que decir que cuando en el ámbito del Mercosur se regulan situaciones jurídicas privadas internacionales, esas normas, que realmente van a ser protocolos, que no son otra cosa que tratados internacionales, se incorporan al ordenamiento jurídico nacional y pasan a ser también parte de las fuentes del derecho internacional privado. En definitiva, a lo que tenemos que concluir es que tenemos dos categorías de fuentes, las de fuente interna y de fuente convencional, y dentro de esta categoría de fuente convencional podemos hacer una subdivisión entre las de fuente convencional, tradicional, por decirlo de alguna forma, donde incluimos los tratados de Montevideo del 89, del 40 y los de la CIDIP, y otras, como podría ser, por ejemplo, el ámbito de las convenciones de La Haya, y por el otro lado, otro grupo de acuerdos, tratados o convenciones internacionales que vienen dados generalmente bajo la forma de protocolos y de otras disposiciones normativas que se dan en el ámbito del Mercosur y por tanto las llamamos, si bien son convencionales, las catalogamos como derivadas del derecho de la integración, ¿no? Es decir, por meterlos en un ámbito también particular. Esta sería la clasificación de las fuentes. La gran dificultad, como decíamos hasta ahora, que tenemos es que no tenemos ordenado ese conjunto normativo, no está en un solo texto legal. Pero lo que sí vamos a tratar de hacer nosotros para facilitar un poco este orden es que durante el desarrollo de las clases les vamos a ir proveyendo los materiales correspondientes como para que ustedes puedan tener acceso y tener más o menos ordenado por las diferentes lecciones que vayamos desarrollando las diferentes fuentes normativas, tanto de fuente interna como de fuente convencional. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo Buenas bien? tardes, doctor. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, doctor? Muy bien, gracias. ¿En qué te podemos servir? Y solamente para sintetizar, digamos, estas fuentes normativas, los materiales estarían alzados en Classroom, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Estarían en Classroom Sí. los materiales que usted mencionó? Sí. Gracias, doctor. No se preocupe. Sí, en general todas las referencias que hagamos en la clase, yo voy a ir colgando en el Classroom y entonces van a poder tener acceso. Yo no sé si ya entraron, si ya pudieron ver y bueno, y sería eso, ¿no? ¿Tienen alguna duda o pregunta adicional sobre esto? Sí, profesor, con respecto a la estructura que dijo otra vez, de los convencionales se subdividen otra vez, según lo que nos dijo, ¿verdad? Los primeros serían así los ordinarios y los otros, los derivados del derecho a la integración. ¿Estoy en lo correcto? Así mismo, sí, del Mercosur. Pero, Daniel, esa distinción que hacemos es solo por una cuestión de orden, ¿sí? Entiendo. Fíjate que aquí hay una cuestión que no lo mencioné, pero que me estás dando pie a hacerlo. Es que, por ejemplo, en el ámbito, como ustedes pudieron estudiar en Derecho de la Integración, en el ámbito de la Unión Europea, por ejemplo, las instituciones europeas, estamos hablando de la Comisión sobre todo, el Consejo y el Parlamento Europeo en un esquema de distribución de competencias, tienen la facultad de generar disposiciones normativas que se dan o por medio de directivas, por medio de resoluciones, por las cuales esas normas se convierten en ley para los diferentes estados y es obligatoria para los ciudadanos, obligatoria para los estados, obligatoria para los ciudadanos. Y algunas de ellas tienen efecto directo e inmediato, es decir, se promulgan y ya tienen vigencia o tienen vigencia desde la fecha que establezcan. Pero el hecho de la promulgación, con independencia de la participación que tengan los estados en ese proceso, es decir, se pueden dictar una norma
siguiendo los procedimientos establecidos en la Unión Europea, los estados no participan, los estados incluso pueden estar en contra de esa disposición, pero esa disposición es obligatoria. Entonces, esas normas sí que son diferentes a lo que podríamos llamar los tratados internacionales. Recuerden que los tratados internacionales, para que tengan vigencia, para que sean efectivamente obligatorias, tanto para los estados como para los ciudadanos, es necesario que sean ratificados o incorporados al ordenamiento nacional siguiendo los procedimientos constitucionales de cada estado. Eso no ocurre en la Unión Europea, es decir, se genera un derecho propio de la integración, un derecho propio de la Unión Europea, un derecho que por sí mismo es obligatorio. En el ámbito del Mercosur, sin embargo, el proceso es realmente igual que el proceso que se da en el marco de las convenciones internacionales. Es decir, para que entre en vigencia requiere que cada uno de los estados incorpore esa norma, ya sea mediante la ratificación, si es un protocolo, por ejemplo, por el Parlamento, o mediante el dictado de otras disposiciones cuando se pueden hacer en algunos casos por decreto. Pero sigue finalmente la incorporación a través del ordenamiento jurídico de cada estado. Es decir, requiere un acto del estado para que tenga vigencia. Es decir, si no lo hace, no tiene vigencia. ¿Está? Entonces, ese proceso no es diferente al proceso que se da en la ratificación de un convenio que se puede dar en el ámbito de la OEA, por ejemplo, o en un convenio que se puede dar entre Paraguay y Chile. ¿Por qué? Sigue el mismo procedimiento, solo que se da en el ámbito de lo que dimos en llamar Mercosur, pero el mecanismo por el cual se genera esa normativa es de cooperación. No existe un organismo supranacional a nivel Mercosur que genere normas y que sean obligatorias. Por tanto, esta disquisición que hacemos entre normas o fuente normativa del Mercosur, fuente normativa convencional, tradicional, distinta al Mercosur, por decirlo de alguna forma, es sencillamente una cuestión que nos sirve para ordenarnos, y nos va a servir más adelante, sobre todo en el desarrollo de las lecciones, para ordenarnos y saber dónde están las normas ubicadas. Pero esencialmente, un protocolo del Mercosur no tiene ninguna diferencia desde el punto de vista formal con la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, por ejemplo, en México de 1986. O sea, no tiene ninguna diferencia formal. ¿Está? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Adicional? Nada. Bien. Para que vean que en esto pasamos bastante rápido. Ustedes van a ver en la lección 3, que es una lista larga de diferentes tratados. Están los tratados de Montevideo del 89, de 1940. Hay una referencia al Código de Bustamante. Lo único que podemos decir del Código de Bustamante es que es una iniciativa de 1928, pero que no fue ratificado por Paraguay y por tanto no está incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Es una referencia latinoamericana muy importante, pero no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Luego los de Cuba, doctor. ¿Perdón? De Cuba, doctor. Sí. El Tratado de Bustamante. Así mismo. En los tratados de Montevideo de 1940, las conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado, y luego los instrumentos del Mercosur, ¿no? Y ahí se citan algunos documentos o algunos tratados sobre materia de protocolo de las leñas, sobre cooperación y asistencia jurisdiccional, protocolo sobre jurisdicción internacional, etc. Aquí, en esta lección, están citados y realmente lo hacemos, aparecen como referencias, pero vamos a ocuparnos de ellos en particular durante el desarrollo de las diferentes lecciones, sobre todo a partir de la lección número 6. ¿Vale? Entonces, no se preocupen si les parece que este desarrollo es corto. Importante en esta lección, ¿qué tenemos que saber de esta lección? ¿Dónde encontrar las disposiciones normativas que regulan nuestra materia? Eso es lo importante. Y eso lo tenemos escrito aquí en el artículo, en la lección número 3, el detalle. Y lo vamos a ir desarrollando lección tras lección y por tanto no se nos van a perder esto. Y tampoco tienen mucho sentido para nosotros, salvo
los tratados del 89, los tratados del 40 y los de la CIDIP, la identificación de esos grupos como tal, y, los tratados, y las convenciones o los protocolos que se dan en el Mercosur. Pero eso no nos obliga a sistematizarlo de tal forma que ustedes tengan que, vamos, que nadie les va a pedir que reciten esto porque no tiene mayor importancia. Sí tiene importancia identificar y saber dónde están, y cuando entremos en las materias puntuales, que sepan dónde encontrar las disposiciones que regulan el matrimonio internacional, los contratos internacionales, los derechos reales en materia de derecho internacional privado, las quiebras internacionales, las convocatorias internacionales, etc. Bien, si no tenemos más dudas, tenemos todavía una horita de tiempo, pero quiero dejar nuestro espacio de tiempo porque ayer les prometí que hoy les iba a preparar y tengo preparado otro Kahoot para que podamos entretenernos un ratito. Es sobre la lección 1, ¿está? Porque les prometí la lección 1. Hoy deberíamos estar haciendo algo sobre la lección 2, perdón, sobre la lección 3 y sobre la lección 4, porque quiero entrar ya en la lección 4. Quiero entrar en la lección 4. Y depende de ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos primero, entramos en la lección 4 y después jugamos lo que me digan ustedes, dependiendo del ánimo que tengan, ¿eh? No jugar. ¿Jugar? No jugar. No jugar. No, sí. Podemos, queremos profe, jugar. ahora que Fue- tenemos fresco todavía la lección 1 Fue antes de una mezclar. Vamos a jugar, profe, vamos a broma. jugar. Vamos a jugar. Fue una broma. Que levanten la mano los que quieren jugar ya y los que no levanten la mano los que no quieren jugar, los que quieren jugar al final, porque en algún momento vamos a jugar. Y yo veo, bueno, a ver. Sigan votando. Sigue siendo Dale, minoría. juguemos, sí, doctor. Juguemos. Ya, así, claro, a lo hecho pecho. Está bien. Bueno, déjenme, les voy a compartir el juego de hoy. Aquí está. Déjenme un segundito. Ahí está, ¿no? Ya lo están viendo, ¿verdad? Pero tenemos que ingresar otra vez este link, ¿verdad? ¿Puedes Hay que darnos un poner el minutito, código. porfis? Sí, Que tienen aparece que ahí en hacer lo pantalla. mismo que ayer. Entrar a Kahoot y poner el código que está aquí. Este es el código. Ahí ya le tengo a Luján. Somos, les digo cuántos somos en clase. Somos 49, somos más que ayer, ¿eh? Qué gusto. No me acuerdo cómo hacer, doctor. No te preocupes, les puedo mostrar si quieren. Entramos a una página. Profe, yo estoy tratando de ingresar el PIN del juego, pero me dice, lo sentimos, parece que tardará en cargar unos segundos más. Ay, pero no te preocupes, sí, No sé si es por mi conexión. puede ser, pero vas a entrar seguro. Bueno, profe. Celeste, ¿pudo entrar o no? No, doctor. ¿No? Bien. No es lo mío este juego. No te preocupes, vas a entrar igual que ayer. Lo importante es entrar a kahoot.it. Pasa, doctor, que quise hacer como ayer y me salió una página pornográfica. Y entonces cerré la pestaña. Ah, bueno. Pero si introduce esta dirección, mire, le voy a hacer una cosa. Copiamos esto. Yo lo que les recomiendo, y no sé si ya muchos lo hicieron, es bajar la aplicación directamente, que les va a resultar más fácil. ¿Quién fue la compañera que ayer me comentó que ya bajó? Lourdes, ¿puede ser? No. Yo, profe. Noelia, que estás jugando ya con la aplicación, Pues yo ya ¿verdad? descargué también. Sí, y les resulta mucho más fácil, ¿verdad? Sí, profe, más Sí. práctico es. Por eso- Considere nomás mi presencia, profe, porque parece que no voy a poder entrar hoy. Ya probé No. de todos los lados. No, le voy a dar, ahí no se preocupe, pero denme un segundo. A ver.
Denme un minuto, no se preocupe. Ahí yo acabo de enviar el link. Usted puede pinchar directamente en el chat de Zoom. Y ahí creo que Carlos Pereira también hizo lo mismo, ¿verdad? Bien, somos 25, los que estamos entrando. Necesitamos entrar más porque somos bastantes más. Somos 47 participantes en la clase de hoy, lo cual está muy bien. Les esperamos. Profe, Sí, contaron los puntos de ayer. sí, contaron, claro. Bien Genial. ahí, profe. Está bien. Qué manera de ser egoísta esos compañeros. No piensan en los 220 que estamos en la lista sin ningún punto. No hay que ser tan subjetivista, hay que ser más objetivo, compañeros abogados. No, Celeste, yo te deseo todos los 10 puntos. Deseo que estés en el top 10 todas las veces. No, No, es gracias. ser egoísta realmente. Yo creo que es ¿cómo se dice? Un incentivo a estar en las clases y a El prestar atención a las clases. El incentivo sería si fuera de repaso, pero cuando hay una competencia se desata otras emotividades. Pero Bueno, gracias a la competencia también se hace más dinámica la clase para no aburrirnos tanto. Es más divertido porque es Pedagógicamente, competencia. pedagógicamente en una clase no debería haber competencia, sino igualdad Yo para no que lo tomo como todos una podamos. competencia. Pero Creo en que la es vida con divertido. todo es competencia. Divertido es, bueno, Está vamos a bien. jugar. Sí, Súper Está bien. divertido es. Está bien. Opiniones, yo creo que para todas las opiniones está bien. Sí, yo lo Es único una era que quiero- democrática, doctor. No, Una yo era sí- democrática. Están los jóvenes que todo el día están con los dos deditos jugando. Y estamos los inmigrantes de la tecnología. Ellos No. son nativos de la Y tecnología. están los jóvenes que también laburamos. Yo Profesor, también yo quiero hacerte laburo. una consulta. Profesor, Bueno, chicos y chicas, a ver, yo sí quiero hacer una aclaración sencillamente. Estas herramientas, y lo digo sobre todo por el comentario de si es o no pedagógico hacerlas, estas herramientas están preparadas para la educación en esta modalidad. O sea, realmente yo agradezco muchísimo que exista este tipo de cosas porque de lo contrario a gente como yo que siempre le gustó, que me sigue gustando, porque si me dan a elegir si estoy frente a ustedes en un aula y que estemos aquí, pues por supuesto que me encantaría tenerlos en un aula y que sería mucho más ameno seguramente y se nos suele complicar porque estar 2 horas y además ustedes vienen de 2 horas de otra clase. Y bueno, y yo estoy seguro que no a todos les interesa especialmente esta materia, lo cual también es normal. O sea, a nadie nos gusta todas las materias, creo, vamos, a pocos o a muy pocos, todas las materias de la carrera de Derecho. Nos gusta la Cierto, carrera en su profe. conjunto y siempre tenemos que buscar, alguna nos cuesta más, otra nos divierte más. Entonces, yo sí les pido que tomemos con la mejor onda posible y les agradezco las ganas, pero estas herramientas yo sí les digo están preparadas, o sea, están hechas o se han desarrollado justamente para que podamos hacer que este tipo de cosas funcione un poquito mejor. Pero bueno, dicho eso, cualquier debate es válido y cualquier opinión también es válida, pero me toca tomar la decisión y creo que podemos hacer esto. De todas formas, insisto, todos vamos a tener la oportunidad de ir sumando aquí. Lo que sí les pido es que Doctor, se incorporen más rápidamente. no puedo porque- entrar. Doctor, no puedo entrar por ningún lado, así que voy a continuar procurando, pero Va, no me acuerdo cómo hice ayer, sinceramente. Tecleé todo y me salió y ahora no me está saliendo. no se preocupe, si no puede jugar hoy, no se preocupe. Yo le pido que le pida a los delegados mi número, se pongan de teléfono, se pongan en contacto conmigo y en esta semana, antes de empezar la clase la próxima semana, me conecto con usted en un Zoom y compartimos cómo hacerlo. No se preocupe, ¿sí? Celeste, voy a entrar en la Gracias, página. doctor. Muy bien, chicos. Cada vez que tecleo me sale una que es una página pornográfica. Vuelvo a salir de ahí
y me sale una página educativa paraguaya. Y luego, y estoy probando, pero no estoy todavía agarrando. Está bien. Deme un segundito. Denme un segundo. Disculpen que les haya sacado a los que le esté proyectando, pero lo hago un poco casero esto para poder ayudar a Celeste. Aquí está. Celeste, se supone que con... Ahí pones el PIN. Sí, se supone que con esto, con este link, deberías pinchar directamente aquí en el... Si pincharas directamente este link, mira, yo lo voy a eliminar, ahí, y pincho desde el... Ahí está. Te debería salir esto. Pinchando directamente desde el chat, que el link que te acabo de enviar, te debería salir esto. Primero tenés que poner el código y después tu nombre, compañera. Sí. Y al compañero que acaba de escribir, no, Miriam, ¿verdad? Miriam, te va a salir esto y hay que poner primero el código aquí. Están viendo, ¿verdad? Y después al ingresar les pide el nombre. Pasa Bien. que me bloquea donde voy a poner el PIN, doctor. En la página que usted me manda de poner el PIN e ingresar, me bloquea, no me permite escribir adentro. Bueno. Bueno, los demás tienen problemas porque solo tengo 29 personas y somos 40 en la clase, 48 somos en la clase. Continúe nomás con los demás, doctor. Solamente pero tenga digo en el cuenta resto, mi porque tengo- presencia por lo menos. Necesitamos tener más gente, o sea, no quiero iniciar sin que tenga mayor cantidad de gente. Ahí va subiendo otra vez. Chicos, les ruego por favor que entren los que no tienen... Ahí están entrando, vale. Ahí. Entremos. $33 y vamos subiendo. Paramos. Y vamos bajando. ¿Alguien salió? Profesor, ¿usted me escucha? Sí, perfectamente, Francisco. Profesor, yo quiero hacerte una consulta y muchísimas veces ya hablaste y explicaste y todavía me cuesta entender. ¿Cuáles son, doctor, las situaciones? ¿Cómo puede definir las situaciones internacionales privadas? Las situaciones jurídicas privadas internacionales son aquellas situaciones que son de derecho privado, ¿sí? Por tanto, excluimos las del derecho público, que puedan generar consecuencias jurídicas, por eso son situaciones jurídicas, son privadas con exclusión del derecho público, es decir, todas las cuestiones de derecho tributario, derecho penal, derecho administrativo, etcétera, no caben, y son las mismas situaciones que se dan en el ámbito del derecho privado, pero que tienen algún elemento extraterritorial. Ejemplo, el matrimonio celebrado entre dos personas, cuando las dos personas tienen la misma nacionalidad y tienen sus domicilios en un mismo estado y celebran el matrimonio en ese estado, en una situación de derecho civil, ¿sí? Una situación de derecho interno exclusivamente. Cuando esa misma situación tiene un elemento extraterritorial, por ejemplo, que uno de los contrayentes tiene su domicilio en otro estado o que el lugar de celebración del matrimonio es diferente al lugar de los domicilios, lo que pusimos en el ejemplo de la clase anterior. Paraguayos domiciliados en Paraguay que van a encontrar matrimonios en Cancún. Eso es un matrimonio internacional y por tanto es una situación de derecho internacional privado. Entonces, si el domicilio, si el lugar de celebración, si el lugar de cumplimiento de la obligación, por ejemplo, del contrato, etcétera, si el accidente se produce en un viaje de paraguayos en la Argentina, en Brasil o en cualquier otro lugar diferente al país de su residencia o su domicilio, entonces es una situación de derecho internacional privado. Cualquier elemento de la situación que no esté localizado bajo el mismo ordenamiento jurídico internacionaliza y hace que esa situación sea una situación
de Derecho Internacional Privado. Vale. ¿Mejor, Francisco? Sí, sí, sí. Voy a... Hay algo que no Anoto entiendo. Yo todo. creo que no todos están entrando y no sé por qué, pero creo que tampoco podemos esperar mucho más. Si les parece, empezamos, ¿sí? Pero no sé por qué no entran todos y me preocupa. Y como nadie me dice nada de los que no están entrando, de los que no están dentro, entonces no sé si esperarle o no. ¿Quiénes no están? Que me levanten la mano. ¿Quiénes no están en el juego? Yo creo que tenés que empezar nomás, doctor, Sí, porque ¿verdad? si es que no se reportan, es que Sí. porque no van a entrar nomás luego. Vale, perfecto. Empezamos. ¿Sí? Ahí van. Muy bien. 23 respuestas correctas. ¿Sí? Siguiente. Guillermo, en primer lugar. ¿Sí? Muy bien. Hubo cambios, pero no en el primer puesto. Profe, sabes que a mí se me dificulta el tema de contestar porque tengo que ver acá en tu pantalla y después responder en el celular. Así que no es muy sugerible tener la aplicación en el teléfono. Ah, vale, Les Lourdes. aviso. Vale. Esta estuvo más complicada, ¿eh? Tuvimos 10, solo 14 respuestas correctas. ¿Vemos qué tal quedamos? Muy bien. $26, está bastante bien. Oh. Guillermo, ¿dónde está Guillermo? A ver si le veo. Guillermo no se mueve, ahí te veo, Guillermo, muy bien. Siguiente. Y última pregunta. Muy bien. Felicidades, Noelia. Adriana, felicidades. Y supongo que nuestro número 1 será Guillermo. Muy bien, Guillermo. Felicidades, Guillermo. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Profe, los primeros
5 o los primeros 10 son los que llevan los puntos? Los primeros 10 son los que puntúan, así que les voy a ver ahora para que sepan, ¿sí? Ustedes me siguen viendo la imagen, ¿no? Entonces van a poder ver aquí. Aquí están los primeros 10. ¿Todos alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, se ve. Ahí está. Fíjense que entre los 8 primeros todos respondieron bien y fue una cuestión de velocidad, ¿eh? Y solo Patricia y José tuvieron una dificultad en las respuestas. ¿Quién se marcó ahí? Bueno, está bien, chicos. Felicidades, tenemos 10. ¿Alguien repitió hoy? ¿Alguien repite? ¿Alguien suma que ya sumó ayer, suma hoy? Si me levantan la mano, me dicen algo. Yo, profe. Sí, Daniel, muy bien. Sí. Vale, felicidades. Muy bien. ¿Quién fue? Lourdes, puede ser la compañera que mencionó algo sobre un problema de que no era tan recomendable, dijo. Sí, es que están desde el celular, por ejemplo, no pueden ingresar a la aplicación y mirar la pantalla, porque la aplicación en el celular solamente te da así color rojo, amarillo, celeste y el otro color que no me acuerdo cuál era. Y tipo no están las Pero respuestas y así no nomás podés leer. ves. Así nomás lo ves, no están las respuestas. Vos en Zoom Bueno, por Sí, eso. así es. Tenés que partir tu pantalla, o sea, dividir Y tu por pantalla. eso, o sea, si estás, eso es lo que estoy diciendo, a ver si escuchan. Eso es lo que estoy diciendo, a ver si escuchan. Si están desde el teléfono, tenemos muchos compañeros que están solamente desde el teléfono conectados. Se les va a complicar, o sea, sí o sí tienen que estar conectados del Meet, mirando, o sea, en la notebook, en la computadora, de escritorio, lo que sea, y en la aplicación sí pueden, al ver en la pantalla las preguntas y las respuestas, ¿entienden? Sí, perfectamente, sí, puede ser una dificultad. Me di cuenta tarde de eso. No, pero está bien, puede ser una dificultad. ¿Ayudaría, Lourdes, si ampliamos el tiempo, por ejemplo? Bueno, pero igual lo que pasa es que los que son rápidos van a, aunque respondan correctamente. Un segundito. La verdad no sé si ayudaría. Yo creo que es el que, o sea, el que tenga la posibilidad de poder conectarse al Meet con su computadora, genial, porque en cuestión de tiempo a mí, por ejemplo, yo no pude responder las preguntas porque entraba a mirar acá y entraba a la aplicación y ya se cerró. Yeah. O sea, es una advertencia nomás para los compañeros que todavía no, Sí. o que quisieran hacer de esa forma. Perdón, no es Meet lo que estamos usando, es Zoom. Sí. A mí me pasó eso, doctor. ¿Cómo? Desde el teléfono se complica porque yo no tengo la aplicación del juego. Y Sí. Creo que tiene problemas nuestro compañero con el... Noelia, ¿querías decir algo? Y desde el link es puesta. Perdón, ahí te No. escuchamos pero mal. Ahí se escuchó. Yo, por ejemplo, tengo desde mi celular también y estoy así apretando el cuadrito ese que sale y entra así en Zoom y entro en la app y así estoy. Yeah. Sí. Te felicito, Noelia, porque tus dedos son muy rápidos. Crack. Profe, Sí. yo también volví a repetir. Volviste a repetir muy bien, Francisco, que usted está sumando. Bueno, ¿saben lo que les propongo? De todas formas, insisto, no se preocupen, ¿sí? Los que vamos sumando por mantener la dinámica está bien, ¿vale? Pero vamos a buscar una forma en la que atendiendo a estas dificultades, sobre todo la gente que tiene solo el teléfono y que lo hace directamente desde el teléfono, entonces vamos a buscar alguna modalidad en la que, a pesar de no entrar en el grupo de los 10 o algo así, podamos sumar. Déjenme, voy a buscar. Si al final en todo esto estamos todos tratando de aprender un poquito. Pero bueno, ya saben y vayan tomando nota, no vaya a ser que en el momento en que yo les ponga los puntajes me olvide de alguna de estas, ¿vale?
Así que les agradezco muchísimo. Profe, Dime. profe, ¿siempre va a ser este tipo de juego? ¿Siempre va a ser así el juego? Sé Sí. que es falso y verdadero también. Sí, hay también de falso y verdadero. Existe también de la posibilidad de falso y verdadero, que es solo dos opciones, ¿verdad? Su foto de perfil. Perdón, No, Bianca. Blanca, ¿verdad? ¿O Bianca? Profe, punto para todos nomás ya, profe. No, porque perdería interés, Mario, que si no, no es una cuestión de los puntos, es una cuestión del interés. Pero bueno, vamos, si les parece bien, y les agradezco muchísimo las ganas que le ponen, vamos a la aplicación de la ley extranjera, es decir, vamos a pasar a la lección número 4. Tenemos media horita para entrar en esta lección y les voy a hacer el planteamiento de la problemática, por lo menos el día de hoy, y seguimos el día lunes. Cuando digo la problemática, la cuestión que tenemos que analizar aquí es la siguiente. Lo primero, ¿por qué existe esta materia? ¿Para qué existe esta materia? O sea, ¿cuál es la razón de ser de esta materia? La razón de ser de esta materia es que existen las situaciones jurídicas privadas internacionales y que, en principio, los ordenamientos jurídicos no regulan estas cuestiones. En principio, o por lo menos históricamente, la razón de ser de los ordenamientos jurídicos era la regulación de las relaciones o de las situaciones que se daban en un determinado territorio al amparo de un determinado ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico de Paraguay está pensado para regular situaciones que se dan en principio en Paraguay. Lo que ocurrió, o lo que viene ocurriendo actualmente, es que el mundo ha evolucionado a una velocidad de vértigo. Ha habido momentos en los que se han dado movimientos entre diferentes estados y por supuesto eso los que tuvieron la oportunidad de ver ya la lección 2 en los videos que están colgados en el Classroom, pueden notar que cuando las ciudades-estados donde nace el derecho comercial, etcétera, y nace también los primeros vestigios del derecho internacional privado, esas ciudades-estados que se encontraban realmente en términos relativos próximos uno de otro, aunque los medios de comunicación y de transporte eran lógicamente un mundo de diferencia entre lo que tenemos actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría? Que realmente no era necesario en muchos casos ni siquiera plantearse unas relaciones o unas posibilidades de relaciones entre personas domiciliadas en diferentes estados. Si podemos pensar por el lado del domicilio. Cuando se empiezan a dar los movimientos migratorios, empiezan a plantearse estas dificultades, no solamente de la mano del derecho comercial propiamente, porque resulta que ya no fabricamos o no producimos todos los bienes o todos los servicios que necesitamos en un único estado, sino que se empieza a desarrollar el negocio de la importación y exportación, y eso termina generando unos movimientos entre diferentes estados y diferentes jurisdicciones. Cuando arranca este proceso, lo que ocurre es que sobre la base de la confianza, las personas empiezan a comerciar y en muchos casos, a pesar de esa base de confianza, surgen, como es natural casi decirlo, surgen divergencias. Y en ese momento surgen las dudas de si tengo un problema legal, un incumplimiento contractual, por ejemplo, o la venta de un producto defectuoso, ¿cómo hago para resarcirme del daño, para recuperar el dinero que pagué y para cobrar en cualquier caso alguna indemnización? Entonces surgen esas primeras dudas y cuando surge eso se plantea ¿ante qué juez tengo que demandar? ¿Tengo que demandar ante el juez de mi domicilio? ¿Tengo que demandar ante el juez de mi nacionalidad? ¿Tengo que demandar ante el juez del domicilio de la persona a la que yo quiero demandar? ¿O tengo que demandar ante el juez de la nacionalidad? ¿O tengo que demandar ante el juez donde se encontraba la cosa al momento en que celebramos el contrato? ¿Tengo que demandar ante el juez donde la cosa debería ser entregada con posterioridad en cumplimiento del contrato?
tengo que demandar ante el juez donde tengo que o tendría que haber hecho el pago correspondiente por la compra, etc. Es decir, todas estas dudas empiezan a surgir y, por supuesto, cuando arrancan estas preguntas, seguramente la cuestión no reviste tal envergadura que requiere la atención del legislador. Pero cuando más se desarrollan esos negocios internacionales, más necesaria se hace la regulación. Y es ahí donde los estados empiezan a tomar conciencia y empiezan a regular esas cuestiones. Y lo hacen en el entendimiento de que el derecho internacional privado forma parte de su propio ordenamiento jurídico, lo hace desde su óptica, es decir, el legislador paraguayo, el legislador nacional, es el que regula el derecho internacional privado, el que establece las normas de derecho internacional privado. Como decíamos, no le vienen impuestas de fuera, no le viene desde un ordenamiento supranacional diferente al legislador nacional. Ese legislador es el que regula el derecho internacional privado. ¿Y cómo lo hace? Lo hace atendiendo a las particularidades de esa situación. Es decir, en principio dicen, no puedo regular un matrimonio como lo regularía el matrimonio nacional, pero tengo que buscar algún mecanismo que haga que un matrimonio, por ejemplo, celebrado en el extranjero, tenga una validez en Paraguay. La pregunta es, ¿tengo que generar algún mecanismo que permita que ese matrimonio celebrado en el extranjero o que el contrato celebrado en el extranjero sea válido y sea exigible en Paraguay o que pueda producir efectos en Paraguay? Entonces, los legisladores de los diferentes estados van estableciendo estas normas en las diferentes áreas del derecho privado y dicen, ¿cuál puede ser una norma racional, válida, para considerar que el matrimonio celebrado en Irlanda es igualmente válido al matrimonio celebrado en Paraguay? Y ahí surgen diferentes criterios. Pero el criterio que, como vamos a ver en el artículo 132 del Código Civil, por ejemplo, que creo que ya lo hemos visto en la primera clase, se refiere a que el matrimonio será válido cuando desde el punto de vista de la capacidad, de la forma, del acto, será válido cuando respete o cumpla con las disposiciones normativas del lugar en el que el matrimonio se celebró. Es decir, si una pareja decide celebrar matrimonio en Paraguay, pero no lo hace de conformidad con las leyes paraguayas y lo hace de conformidad con las leyes de la India, entonces ese matrimonio no será válido. Pero si ese matrimonio se hace de conformidad con las leyes de la India, pero se hace en la India, entonces el ordenamiento paraguayo, en virtud del artículo 132, le reconoce virtualidad, le da validez a ese matrimonio. Entonces, no existe la necesidad de volver a celebrar un matrimonio, por ejemplo, o no tiene el efecto de decir ese matrimonio vale desde el momento en que se inscribe, porque eso es una cuestión diferente, tiene que ver solo con la prueba. Lo que ocurre allí es que el matrimonio existe porque, de conformidad con nuestro artículo 132, se celebró de conformidad con las disposiciones de la ley del lugar en el cual fue celebrado. Realmente ese es el punto. Entonces, surge la primera cuestión importante. Estamos aplicando, en derecho internacional privado, estamos aplicando de alguna forma, de forma directa o de forma indirecta, estamos aplicando un derecho extranjero. ¿Sí? Un derecho extranjero. ¿Por qué? Porque en nuestro ejemplo, el matrimonio celebrado en la India, de conformidad con las leyes de la India, le estamos dando validez. Es decir, si el matrimonio cumplió con los requisitos formales y materiales para que ese matrimonio sea considerado válido en la India, por disposición del artículo 132 del Código Civil, ese matrimonio también será válido en Paraguay. ¿Sí? Eso es lo que viene a decir. Y por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando el ordenamiento jurídico de la India. Porque el artículo 132 dice que
el análisis de ese matrimonio para saber si es válido o no, se hace no de conformidad con las leyes paraguayas, sino de conformidad con las leyes de la India. Si es válido de conformidad con las leyes de la India, entonces será válido para nuestro ordenamiento jurídico. Eso es lo que se establece básicamente. Entonces viene la pregunta importante, decir, bueno, pero ¿qué estatus, qué valor, qué naturaleza tiene el ordenamiento jurídico extranjero para nuestra materia? ¿Cuál es el valor? Y la discusión se dio básicamente, o se da básicamente en los siguientes términos. Un sector de la biblioteca, un sector de la doctrina, considera al derecho extranjero como un hecho. Y otro sector lo considera como un derecho. Es decir, lo equipara al ordenamiento jurídico local, al ordenamiento jurídico nacional. Para quienes el derecho extranjero es un hecho, esa situación, esa definición, esa naturaleza, deriva en algunas consecuencias. La consecuencia primera es que, por ejemplo, en un litigio judicial, en medio de un juicio, la primera cuestión es que si se considera que el derecho extranjero es un hecho, tiene que ser probado de la misma forma que tenemos que probar algún o cualquier otro hecho alegado por cualquiera de las partes en el juicio. Es decir, si estamos en presencia de una sucesión en el que podemos decir, yo estuve, o el que demanda en la sucesión y dice yo soy heredero, el que está alegando la condición de heredero, y por ejemplo lo diga por ser cónyuge y quiere probar la existencia del matrimonio, dice yo contraje matrimonio en la India en el año 2000. Cuando se produce el fallecimiento del cónyuge, surge la necesidad de probar el matrimonio, probar la existencia de ese vínculo, porque si no pruebo la existencia del vínculo no voy a poder probar la vocación hereditaria. Por tanto, tengo que probar ese vínculo. Y aquí viene la cuestión de tengo que probar ese matrimonio y tengo que probar que contraje matrimonio en la India, pero además tengo que probar que lo hice de conformidad con un determinado ordenamiento, que cumplí con ciertos requisitos, de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico de la India. Y cuando lo hago de esa forma, tengo que traer también al expediente las disposiciones normativas del ordenamiento jurídico de la India. O sea, también tengo que probar eso. Tengo que incorporar al ordenamiento jurídico. Y el juez analizará ese ordenamiento jurídico como un hecho más. Es decir, no lo considerará como que existe como un derecho, sino como un hecho que también estoy probando. Porque también la persona tendrá que probar. En este marco, una consecuencia importante que se deviene de esto es que el juez, por tanto, si son hechos y no derechos, no tiene la obligación de aplicar el derecho extranjero, salvo que la parte interesada en esa prueba, en la aplicación de ese derecho extranjero, invoque primeramente ese derecho y en segundo lugar ofrezca como prueba ese ordenamiento y que tramite o diligencie la prueba, es decir, que inste a la autoridad jurisdiccional para que, por ejemplo, emita un exhorto a la India, en nuestro ejemplo, pidiendo las disposiciones normativas que tienen que ver con el matrimonio, que luego serán incorporadas haciendo todo el trámite que tenga, por donde tenga que pasar de la autoridad jurisdiccional o administrativa de la India, pasando por los consulados correspondientes, llegará al expediente y puede pasar un año o dos perfectamente hasta que eso se incorpore al expediente.
Y una vez incorporado al expediente, ese ordenamiento jurídico, a partir de ahí se podrá considerar probado como tal. Es decir, ahí se considera que existe. Por tanto, la consecuencia, una de las consecuencias importantes es que el juez, como no está obligado a aprobar, si la parte no desarrolla, si la parte interesada en esa prueba no impulsa el procedimiento de tal forma a hacer posible la prueba, entonces finalmente considerará que no ha sido probada la norma o la existencia de la norma, el contenido de la norma e incluso la interpretación que se le dé a esa norma. Y por tanto, el juez no estará obligado a aprobar, a aplicarla, perdón. Por el contrario, si consideramos o si nos ascribimos a la otra parte de la doctrina que sostiene que el ordenamiento jurídico de un Estado extranjero es también un ordenamiento jurídico y que por tanto no es un hecho sino un derecho, tiene otras consecuencias diferentes y son, lo primero, suele ser que el juez está obligado a aplicar el derecho extranjero cuando eso corresponda de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional. Si vamos al mismo ejemplo que estamos manejando ahora, decimos, una persona dice o alega que contrajo matrimonio con el causante en una sucesión y por tanto invoca la legislación de la India y dice que de conformidad con la legislación de la India contrajo un matrimonio válido, ¿no? El ejemplo del matrimonio, por supuesto, tiene, seguramente alguno me podrá decir, bueno, pero con el certificado de matrimonio que pueda traer, traducir, solicitar su inscripción en el registro, ya está, fenomenal. Pero obviemos esa situación y vamos al punto de, puede efectivamente invocar ese ordenamiento jurídico, el de la India, y el juez estará obligado a aplicar ese ordenamiento jurídico con independencia de que la parte interesada pruebe la existencia y el contenido de ese derecho. Por tanto, si ponemos en contraposición aquellos que consideran, o si consideramos que el ordenamiento jurídico extranjero es un hecho y consideramos que el ordenamiento jurídico es un derecho, la primera contraposición es, si lo consideramos un hecho, la parte interesada tendrá que invocar la existencia y tendrá que tramitar la prueba correspondiente, es decir, corresponde a la carga de la prueba, tendrá que probar el hecho. Si consideramos que ese derecho extranjero es un derecho, el juez estará obligado a aplicarla de oficio, es decir, no hace falta ni siquiera que se invoque por la parte, o mucho menos que se pruebe. La consecuencia más importante en ambos regímenes, en la diferencia que puede haber entre uno y otro, se da justamente en que el juez tendrá que aplicar ese ordenamiento de oficio o a instancia de parte. ¿Ah? Entonces, lo primero, les invito, si alguien tiene un código civil a mano, por favor, y que pueda ayudarnos con alguna lectura. Sí, doctor. Celeste, el artículo 22 del Código Civil, por favor. ¿Cómo no? Recuerda que no soy muy rápida, doctor. No te preocupes. Bueno, el artículo 22. Los jueces y tribunales de oficio las leyes extranjeras, siempre que no se opongan a las instituciones políticas, las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de ellas. No se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este código sean más favorables a la validez de los actos.
Muy bien. De la lectura, si todos escucharon, ¿quién me puede decir si nuestro sistema, o sea, el sistema adoptado por el Código Civil, es el sistema que establece o que reconoce al derecho extranjero como un hecho o el que reconoce al derecho extranjero como un derecho? Como un Profesor, para mí es derecho, un doctor. derecho. Como un derecho, profe. Juan, Un derecho. un derecho. Muy bien. Francisco también creo que dijo como un derecho, ¿no? Celeste, ¿qué Claro, en decías? la parte final lo dice. Cuando ¿Qué, las normas Francisco, de este perdón? código sean... Ah, no, nada, profe. Celeste, Perdón, ¿qué decías? ¿Un derecho o un hecho? un derecho, doctor. Un derecho, sí, correcto. Sencillamente, nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 22 dice que el juez está obligado a aplicar el derecho extranjero, aplicar ese derecho extranjero de oficio, ¿sí? De oficio. Y por tanto, eso significa que no necesita que las partes aleguen o prueben ese derecho. Ahora bien, dicho eso, así en términos generales parece sencillo, pero les pregunto, ¿qué implica en términos prácticos para un juez esta obligación? ¿A qué está obligado el juez? Aplicar el principio de inmediación. ¿En qué sentido? Y si él tiene que interiorizarse de los elementos normativos del derecho internacional y del derecho, perdón, doctor, voy a apagar un ratito. Bueno, voy a tener que tirar. No puedo pagar. Que el juez competente tiene que interiorizarse tanto de las normas internas respectivas correspondientes, mejor dicho, con las normativas extranjeras. Si son correspondientes, para actuar de oficio, porque hay una norma anterior que dice que para que sea reconocida una norma tiene que ser correspondiente con la normativa interna, o por lo menos sustancialmente similar. ¿Dónde dice eso? ¿Alguna vez leí en Código Civil? No. Una de las razones, ahí voy a hacer una aclaración, ¿sí? Una de las razones de existir esta materia, ¿cuál es? O sea, ¿por qué existe esta materia? Porque existen situaciones que exigen que se utilice tanto el derecho interno en correspondencia con el conflicto que se pueda tener a nivel externo. Sí, pero desde el punto de vista de la regulación, ¿sí? Si todos los países del mundo reguláramos de la misma forma, ¿haría falta esta materia o no? Si todas las discusiones del mundo entero fuesen las mismas sobre el matrimonio, si todas fuesen las mismas normas sobre los pagarés, sobre los cheques, sobre los contratos, si se regulara la compraventa de la misma forma, si se regularan las sucesiones de la misma forma, ¿haría falta esta materia o no? Claro que no, por eso es que yo hablaba de una normativa, el estudio de las normativas correspondientes. Sí, porque vamos a poner, ¿por qué el derecho penal no es a nivel internacional? Hay un derecho penal internacional como aquella vez de Arrón y Martí, ¿verdad? Pero no me refiero a eso, sino por ejemplo, un artículo 105 que no es el 105 de la mujer paraguaya esta que está sentenciada a muerte en China. Cometió un delito en China, pero o no hay tratado o no hay leyes similares y no se las puede extraditar para que sea juzgada según las normas del Paraguay. Más o menos así yo entiendo, doctor. Lo primero, voy a hacer una pequeña aclaración. Por eso yo les decía que es muy importante que
en la primera lección nos centremos en la definición. Volviendo al caso de la ciudadana china, esa cuestión no es una cuestión de derecho internacional privado, porque no es una cuestión de derecho privado, ¿sí? O sea, con independencia de que sea o no una cuestión de derecho internacional, no es una cuestión de derecho privado. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener claro es cuáles son las materias que caen bajo el ámbito del derecho internacional privado, ¿sí? ¿Qué es el derecho internacional privado para nosotros? ¿Está? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pero a la referencia que hacía es a esa observación que usted nos hizo respecto de que el juez tiene que verificar que la norma extranjera sea similar a la norma paraguaya para poder aplicarla. Entonces, ahí es donde quise llamar la atención diciendo que esta materia justamente tiene su razón de ser en que hay una diversidad de ordenamientos jurídicos y que si todos los ordenamientos jurídicos fuesen iguales o más o menos similares, realmente no habría necesidad de esta materia porque aplicaríamos el derecho paraguayo y sería como aplicar el derecho extranjero, es decir, si son iguales. La razón de ser, o una de las razones de ser de esta materia, o que explican la existencia de esta materia, es que los ordenamientos jurídicos son distintos, es decir, los plazos son distintos, los requisitos para contraer matrimonio son distintos, existen, la vocación hereditaria en los diferentes estados es distinto, existe una regulación de legítima, por ejemplo, en los ordenamientos jurídicos, en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, en el ordenamiento inglés, no existe legítima, por ejemplo. Por tanto, si el derecho aplicable es el de los Estados Unidos, un padre, por ejemplo, puede perfectamente, sin invocar ninguna causa para desheredar a sus hijos, puede perfectamente designar herederos a cualquier otra persona. Y eso es absolutamente válido, ¿no? Entonces, eso es según el derecho americano, pero mientras que según nuestro ordenamiento jurídico existe una institución que se llama la legítima, en la cual existe una categoría de herederos a los cuales no puedo desplazar y a los cuales no puedo dejar sin herencia en principio, ¿vale? No voy a ahondar en eso. Pero el porcentaje también puede ser una diferencia, ¿no? Una legítima en Paraguay puede tener un porcentaje del cual el causante no puede disponer para legados, por ejemplo, y en otro estado donde también puede existir esa legítima, sin embargo, esa cuota de la cual puede disponer puede ser mayor o puede ser menor. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que existen diferencias en los diferentes ordenamientos jurídicos y que no es requisito para la aplicación del derecho extranjero que el derecho que vamos a aplicar sea más o menos similar al ordenamiento jurídico paraguayo. Ese no es un requisito. El ordenamiento jurídico extranjero puede ser totalmente diferente a la regulación paraguaya sobre la materia. ¿Está? Otra cuestión es que, y lo vamos a ver en la misma lección, pero ya seguramente el próximo lunes, existan algunas limitaciones para la aplicación de esa norma. Pero en principio, si no afecta, como dice el artículo 22, el orden público, por ejemplo, si no se afectan disposiciones imperativas, esa norma debería poder ser aplicada con independencia de que sea más o menos similar al ordenamiento jurídico paraguayo, similar que regula la materia. ¿Está? Entonces, importante, y creo que no nos va a dar tiempo a entrar donde quería entrar, pero les dejo lo siguiente, o les dejo la pregunta por lo menos. Un juez, cuando se le presenta una situación, una sucesión, por ejemplo, y ve por las pruebas que se van arrimando, los certificados de matrimonio, los certificados de nacimiento, etcétera, que se van aportando, los títulos, por ejemplo, de inmuebles que alguien puede tener en un diferente estado, de cuentas bancarias en bancos del exterior, etcétera, ese juez se percata que esa situación, esa sucesión no es una situación de derecho interno, no es una situación del derecho civil interno, sino que es una situación de derecho internacional privado. Entonces, ahí cobra virtualidad el artículo 22. El artículo 22 le dice que cuando exista la obligación por las disposiciones nacionales, por las disposiciones de derecho internacional privado nacionales que están en el mismo Código Civil seguramente, le dicen que el derecho aplicable es el derecho, por ejemplo, en materia de sucesiones,
del lugar del último domicilio del causante y verifica que el último domicilio del causante no es Paraguay, sino que fue, por ejemplo, en Suecia, entonces seguramente el derecho sueco será el aplicable. Cuando ocurre eso, la pregunta que le voy a dejar es la siguiente. El juez, si según el artículo 22 está obligado a aplicar, porque tiene que aplicar de oficio, el derecho extranjero, ¿qué implica? Tiene que, esto también dice el artículo 22, sin perjuicio de que la parte interesada alegue y pruebe, es decir, que traiga todos los medios para probar el contenido de esa ley. Pero el juez, aunque no lo hagan las partes, lo que dice el artículo 22 es que tendrá que buscarse la vida, entre comillas, para conseguir el contenido de ese derecho sueco, incorporarlo a su expediente y sobre todo dictar una resolución de conformidad con el ordenamiento jurídico que rige esa sucesión. Y ahí surge la pregunta de ¿hasta dónde llega esa obligación del juez? Pues yo diría que en el grado de evolución, sobre todo cómo han mejorado las comunicaciones actualmente, tenemos que decir claramente que es una cuestión que evidentemente ha evolucionado y que ha hecho que el juez tenga mayores medios para acceder a esa información. Pero realmente no les quiero dejar la respuesta, les quiero dejar la incógnita y les quiero dejar que piensen esto para el próximo lunes y me digan, o que traten de evaluar hasta dónde, o sea, qué esfuerzos tiene que hacer el juez para aplicar el derecho extranjero en virtud del artículo 22. ¿Hasta dónde tiene que llegar? O ante la primera dificultad puede optar por aplicar el derecho nacional que rige la cuestión, por ejemplo. Y si no tienen dudas, no me quiero pasar de la hora, igual que quiero respetar el horario de entrada, tampoco quiero no respetar el de salida. Entonces les ruego, si tienen alguna pregunta rápida, tenemos exactamente 6 minutos para cerrar. Doctor, Sí, José. lo que usted dijo en la última parte, o sea, capaz tiene que ver mucho con la última parte del artículo 22, que se refiere a no se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este código sean más favorables a la validez de los actos. ¿Sería eso? Porque usted dijo que el juez debe pensar, debe de ver qué debe aplicar o qué leyes debe aplicar. Sí, pero no te entendí tu afirmación, José. ¿Me podrías repetir la primera parte? Que usted dijo que el juez debe ver qué ley le favorece más a la causa en sí, y capaz sería el final de este artículo. Espera, no es que le favorece más, ¿sí? Te pongo el ejemplo, ¿no? Si estamos en una sucesión y el causante tuvo su último domicilio en Suecia, nuestro Código Civil, y lo vamos a ver más adelante, dice que el derecho aplicable a la sucesión es el del lugar del último domicilio del causante, ¿sí? Si tiene bienes en Paraguay, pero no tuvo su último domicilio en Paraguay, el derecho aplicable no tiene que ser el paraguayo, sino el de Suecia. Entonces la pregunta es, no es que sea el más apropiado o no le corresponde al juez definir si es el más apropiado, porque el juez lo que tiene que hacer es aplicar la disposición del Código Civil que le manda aplicar el derecho del último domicilio. Entonces solo va a constatar que su último domicilio fue Suecia, y una vez constatado eso, va a tener que decir que el derecho aplicable es el sueco. La pregunta es, ¿qué esfuerzos tiene que hacer el juez o cuál es el límite de esa obligación? El juez, ¿hasta dónde tendrá que llegar para probar el contenido y aplicar ese derecho sueco? Esa es la pregunta, José. Profe, ¿y hay doctrina respecto al tema? Perdón, María Belén, no te entendí. ¿Doctrina? Sí, sí, es que hay doctrina respecto al tema. Sí, claro, en el libro del doctor Roberto y en todos los libros de Derecho Internacional Privado hay muchísima doctrina al respecto, ¿eh? Profesor, Sí. los inmuebles situados en el país se regirán exclusivamente por las leyes de la República, dice el artículo 2447. Sí, en materia de sucesiones también, sí. Sí, por eso. Sí, pero por ejemplo, si lo que tuviese en la República fuese cuentas bancarias. Y ahí hay otro caso, doctor. Claro, Ya pero hay. no te quiero complicar la vida, Francisco, pero me parece súper interesante. Pero
hay que tener en cuenta ahí que lo que dice es que los bienes se regirán por la ley paraguaya, los bienes inmuebles, ¿vale? ¿Sí? Sí, Pero claro. una cosa es que los bienes y seguramente la transmisibilidad de esos bienes, etcétera, se rigen por la ley paraguaya. Pero el derecho hereditario, es decir, las cuestiones que tienen que ver con el derecho sucesorio, ¿cuáles son esas cuestiones? ¿Cuáles son Y esas se da cuestiones? por la ley del domicilio del causante Exactamente. del tiempo después. ¿Cuáles son esas cuestiones que tienen que ver con el derecho sucesorio propiamente? Son la vocación hereditaria, la legítima, la cuestión de la validez de los testamentos, tipos de testamentos, qué se puede testar, qué no se puede hacer, etcétera. ¿Está? Bueno, esas cuestiones son las que tienen que ver con el derecho hereditario. Si te cambio de ejemplo, que a lo mejor te resulta mucho más fácil, te podría decir, por ejemplo, que los contratos se rigen por la ley elegida por las partes, por ejemplo, según la nueva ley sobre derecho aplicable a los contratos internacionales. Pero si el contrato recae sobre un inmueble, por ejemplo, todas las cuestiones que tienen que ver con ese inmueble también se van a regir por la ley del lugar de su situación, pero lo que tenga que ver con las cuestiones de derecho real de esos inmuebles. ¿Está bien? Es decir, cómo se transmite el inmueble, qué tipo de documentos se necesita para poder inscribir, para aprobar, etcétera. Lo que tiene que ver con el inmueble. Pero las obligaciones entre comprador y vendedor se rigen por la ley que ellos eligieron. ¿Está? Y no te quiero complicar con esto, pero sí te quiero mostrar que en una misma situación jurídica, en una misma relación jurídica como sería el del contrato, la aplicación de una norma no es que el derecho de Suecia, en el caso de la sucesión, rige todas las cuestiones, o en el derecho elegido por las partes en un contrato rige todas las cuestiones. La capacidad de las partes se va a regir por una ley, la capacidad del comprador por una ley, la capacidad del vendedor por otra ley, la forma del contrato se regirá por otra ley, el contenido del contrato, los derechos y obligaciones por otra ley. Entonces, ese conjunto recién lo vamos a poder ver seguramente al terminar la materia, o sea, terminar el semestre. Pero sí les puedo adelantar, o te puedo adelantar, Francisco, que tu observación es súper pertinente, es muy pertinente, porque puede llevarnos a entender que toda sucesión se rige por la ley del lugar del causante, salvo la sucesión cuando estén dentro de esa sucesión inmuebles, que también hay alguna disposición que nos termina conduciendo a eso, pero no quiero entrar ahí todavía, ¿sí? Eso estábamos en la lección 17 o algo así, ¿vale? Doctor, De cualquier forma, insisto, salvo que tengan alguna pregunta, insisto, también podemos dejar las preguntas, pero es porque no quiero tenerles más tiempo del necesario, pero si quieren, escucho. Le pregunto la próxima vez, no hay problema, doctor. Voy Vale. a anotar. Perfecto, pero insisto, sobre todo porque quiero ser puntual tanto en la entrada como en la salida por ustedes, ¿vale? No quiero que se me cansen, ¿sí? Si les parece bien, nos reencontramos el próximo lunes a las 4 menos 10. Muchísimas gracias, chicos, a todos. Hola, doctor. Gracias, profe. Está bueno esto. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Gracias, profesor.